Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Como siempre, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Aries, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Bueno, los que sí estáis trabajando, yo veo aquí una situación un poco confusa, complicada por un superior o algo así, así lo dicen las cartas, que incluso os sentís como en una situación de querer tomar decisiones, ¿no? Estamos viendo las cosas cada día más complicadas y luego aparte hay una situación que se especula de esta persona que no está gestionando bien las cosas, o sea, que se está llevando lo que no le pertenece, ¿vale? Entonces, si esta persona sigue en este lugar, es cierto que se va a notar. O sea, se va a notar no solo vosotros, lo va a notar la empresa. Entonces esto sería negativo para vosotros si esta persona sigue en este lugar. Bien, Aries, entonces aquí lo que dicen las cartas, espera un poco, porque habrá otras oportunidades para ti. Porque esta persona, ¿sabes qué pasa? Que es muy poco probable que esta persona salga de ese lugar por un vínculo que tiene con alguien de ese lugar, un vínculo fuerte. Entonces es muy poco probable. Yo te diría que esperaras un poco a ver qué otras oportunidades aparecen. Bien, los Aries que no estáis trabajando, yo una firma de contrato no estoy viendo. Yo estoy viendo aquí una persona que te ofrece algo. Pero mira, Aries, si esta persona... tú en un principio puedes dar por hecho que vas a dar un paso en eso que te ofrece, pero a las 2 semanas de tú decirle sí, acepto, esta persona a ti te va a pedir dinero. Entonces no cuaja. Esto no encaja. Ahí te diría que si eso pasa, Aries, que ni se te ocurra. Bien. No estoy viendo firmas de contrato, Aries. Lo primero que sale es esta situación. Aries, que tenéis un negocio. Hay una persona que intenta poner obstáculos o te pone obstáculos o tú te dejas llevar mucho de esta persona y por dejarte llevar de esta persona, Aries, yo te diría que estás obstaculizando ciertas cosas, ¿bien? Puede haber una... en una entrada de dinero referente a tu negocio, dice hay una pérdida en esa entrada. Bien, entonces a raíz de eso tú ya deberías de tomar decisiones con esta persona, porque esta persona tiene algo que ver con esa entrada de dinero, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Cuidado con las salidas de dinero, Aries. Cuidado con los robos, En 2 semanas aproximadamente, 2-3 semanas aproximadamente, Cuidado con un dinero que llega de repente que igual se va. Así lo están diciendo, Aries. Entonces, no me están saliendo... lo que a mí me está saliendo es como que se puede evitar una situación, ¿vale? Entonces, si se evita esta situación, los caminos están abiertos, se estabilizaría tu economía, pero si no se evita esta situación, es una pérdida que vas a estar acarreando hasta el mes de junio o julio. Es lo que dicen las cartas, Aries. De todas maneras, no están dando por hecho, están previniendo, Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos.
hay alguien, Aries, que quedó en volver. Quedó en que lo esperaras o la esperaras, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. ¿A qué tienes que esperar? ¿A seguir igual que estabais antes? Porque aquí dicen las cartas que hay realmente, o vas, independientemente vuelva o no vuelva esta persona, va a seguir habiendo ese obstáculo. Entonces, ¿a qué se espera aquí? Puedes tener comunicaciones con esta persona, pero ¿a qué no esperes mucho más? O sea, es lo que dicen las cartas. Yo te diría, si tú, Aries, si tú te apartas de esta situación, tú tienes la posibilidad de conocer a otras personas. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. Bueno, pues tengo que decir que sí, que comunicaciones con esa persona puede haber, pero que, mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que hay un sentimiento profundo hacia una persona del pasado, que esta persona en su momento, bueno, pactaste lo que pactasteis, que es lo que hemos hablado con la otra tirada, de que esta persona, bueno, supuestamente iba a volver, o que le dieras tiempo, o algo por el estilo. Dicen, sí, hay comunicaciones, puede haber una vuelta entre comillas, puede haber encuentros también, pero también dicen las cartas, esa posibilidad de tener una relación estable aquí no existe, no está, porque cuando esta persona tenga que tomar decisiones serias, no hay decisión que tomar. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona está esperando que se aleje alguien de su vida. Pues la lleva bella. La lleva bella porque, mira, el tiempo pasa, Aries, y aquí lo que dicen las cartas es que posiblemente tú abras tu corazón hacia otras personas. ¿Bien? Los Aries que no estéis en esta situación y estéis en la situación de reencontraros con una persona del pasado que tiene que ver con lo laboral, aquí te dicen las cartas, cuidado con esto, porque esto es muy poco probable, por no decirte imposible, de que haya algo entre vosotros de nuevo. O sea, cuidado con ilusionarte con esto. Cuidado con las miradas porque te pueden confundir. ¿Bien? Te pueden confundir aquí en este caso. Entonces yo te diría cuidado. ¿Bien? Todos los que el pasado vuelva, tengo que decir que hay que tomar decisiones. Y yo no veo la decisión tomada. Persona importante en tu vida. De cara a futuro habría una persona importante en tu vida, la cual se muestra un poco más joven, sí, un poco, pero casi de la misma edad, y que, lo tengo que decir, que esto empezaría también como una relación oculta, ¿vale? Pero esta persona, independientemente salga como una relación oculta, se me muestra como alguien importante en tu vida de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteritos. Bueno. ¿Ves? Aquí están como confirmando las cartas ese encuentro. Pero mira, aquí como dicen, Aries, esta persona,
aparte de otros problemas que tiene, porque tiene otros problemas, así lo dicen las cartas, es una persona que no le importa mucho el cómo se sienta, o cómo te sientas tú, o cómo se sienta la otra parte, ¿no? Entonces aquí ya te está diciendo mucho, Aries. Entonces, esta persona saldría de su zona de confort. Complicado. Aparte, estamos hablando de la persona que tiene que volver, la que tú estás esperando. Aparte, aquí dicen, es una persona que te podría traicionar. Cuidado con esto. Aries. Solteros. Mira, aquí está apareciendo la nueva persona en tu vida. Es una persona que dicen que posiblemente la conozcas en otro lugar, hay un movimiento, o viene de otro lugar, o tú hagas un cambio, o tú vuelvas a un lugar del pasado, o algo así. Dice, además, tomas esta decisión porque estás cansado o cansada de una situación. Y puede ser la situación que hemos comentado, ¿bien? La situación en la cual tú estás esperando a alguien que no llega, ¿vale? Entonces, cuando esto se produzca, dicen que es como un cambio de vida para ti. Sale una persona muy acorde a lo que tú estás buscando, ¿bien? Repito, Aries, los que estéis esperando esto, yo os diría, no esperéis, porque esta persona te lleva hacia donde tú no quieres ir realmente. O sea, hay aquí un manejo de la relación. Es como si te llevara para donde quiere, ¿no? Y tu tiempo y tu vida pasa realmente, Aries. Entonces esto te lo tienes que plantear. Bien, vamos a ver qué más. Te doy fechas, Aries, de la llegada de la próxima persona o de una nueva ilusión en tu vida, en la cual esta sí sería una persona importante. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Me marca mucho un 24-25, pero no es en el mes de diciembre, también lo digo, no es en el mes de diciembre. Esta persona sí puede, un 24-25, pero creo que podría ser en el mes de marzo o abril. ¿Vale? La llegada de esta nueva persona en tu vida. La persona que sí posiblemente sea importante. La persona que sea importante. Que como te he dicho antes, empezará como una relación oculta. Pero que sí se ha mostrado como alguien que ya sí sería para una relación seria de cara al futuro. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Aries solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Mi queridísimo Aries, que estáis casados en convivencia y novios, hay mucha pasión ahora mismo, pero también ha habido muchas dudas, ¿no? Ha habido muchos momentos de dudas y te voy a decir que por culpa de una tercera persona, y no voy a decir a nivel sentimental, porque aquí no me dicen las cartas, esta persona ha existido a nivel sentimental, puede ser en otros ámbitos, ¿bien? Entonces, esta persona ha generado dudas, pero ahora mismo está ahí en un momento bueno de la relación. ¿Qué es lo que pasa? Que después de lo que habéis vivido, de la incertidumbre que habéis vivido,
es normal que todavía se arrastre un poco de miedo, de duda o algo por el estilo, ¿bien? Que esto se va a ir aclarando poquito a poco, porque aquí lo que dicen las cartas, que después de una etapa de dudas, dice, uno de los dos se aclara las ideas o se vive una plenitud en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Se avecinan cambios para vosotros y para muchos de vosotros podría ser o esa vuelta de la persona o un cambio de domicilio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los cambios de domicilio aquí? Que uno de los dos no quiere ese cambio de domicilio porque le supone separarse de alguien. Le supone separarse de alguien y ese alguien tiene que ver con lo familiar o algo por el estilo. Entonces esto está más complicado. Aries, el tema de tener hijos. Hay aquí, los que queráis tener hijos, yo os diría que uno de los dos no lo tiene claro y que es mejor que venga más adelante de que venga ahora, porque si viene ahora el embarazo, esto los que podáis, quedaros embarazados, dice, no se va a hacer pues con toda esa seguridad y esa claridad, ¿no?, que se tiene que tener para esto. Bien, a no ser que venga de rebote, ¿vale? Que si viene de rebote, pues genera dudas, más dudas todavía, así lo dicen las cartas. Entonces, Aries, el tema de los hijos ya te lo he dicho, y luego voy a decir algo que está marcando aquí de cara a futuro. Y esto yo no quiero que le pongáis una fecha, ¿vale? Porque esto puede pasar dentro de muchos años. Aries, en tu relación, si pasa el tema del embarazo con dudas, no dudoso, sino con dudas, dice, en un futuro, si pasa esto, en un futuro, una persona se acercaría a vuestra vida cambiándolo todo. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Lleváis caminos muy diferentes. También esto es lo que veo, ¿no? Aunque estáis bien, porque yo veo que estáis bien ahora mismo, es cierto que a la hora de pensar, a la hora de mirar de cara a futuro, hay uno que es muy fantástico, ¿no? Y el otro es más con los pies puestos en la tierra, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Entonces, Aries, esto es pasajero, esta situación es pasajera, el tema de la manera de pensar diferente, esto es totalmente pasajero, también lo digo, o sea, porque no es algo que se vea que sea un problema mayor, ¿bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas también, que hay que llegar a un equilibrio a nivel familiar, esto es muy importante. Porque esta persona está esperando a que tú llegues a un acuerdo o a un equilibrio con alguien familiar que es importante para él o para ella. Bien, vale. Aries, se avecinan encuentros, ¿vale? Familiares, aquí dice, se avecinan encuentros familiares. Y dentro de esos encuentros familiares, bien, hay una persona en concreto que creo que es la persona que ha salido antes, también lo digo, creo que es la persona que ha salido antes, que sale como apartada, pero que es como la que lleva la voz cantante, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, como que lleva la voz cantante. Entonces es muy importante ese encuentro para llegar a ese acuerdo acuerdo, entre comillas, que espera tu pareja de todo esto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados,
convivencia y novios. Bueno, Aries, casados en convivencia y novios, yo te voy a decir, hay sentimientos y los sentimientos se van a ver más claros, ¿vale? Después o durante un posible viaje que vosotros vais a hacer. Ahí es donde se van a ver más claros los sentimientos, tanto por una parte como por la otra. Bien, y también vamos a ver más claro qué es lo que obstaculiza estas emociones, porque hay un obstáculo y tiene que ver con lo familiar o con alguien muy cercano. ¿Bien? ¿Qué pasa también en esa reunión que yo he visto familiar? Que posiblemente tu pareja se dé cuenta de ciertas cosas que estamos hablando aquí respecto a la manipulación de esa persona. Sí. Sí. Porque mira, durante esa situación familiar, vosotros habláis como de algo que vais a hacer y se ve claramente cómo esa persona podría evitar que hagáis eso con sus palabras o con lo que sea. Pero ese día yo sí te digo, Aries, que tu pareja se podría dar cuenta de esta situación y del obstáculo que realmente habéis tenido, ¿vale? Que yo ahora mismo, sinceramente, es verdad, yo veo ahora la pareja, después de lo que ha salido en un pasado, pues veo la pareja bien. ¿Os gustaría estar más acorde en cuanto a objetivos de cara a futuro? Bien, porque los dos no lleváis los mismos objetivos, sobre todo con el tema de hijos y demás, porque estos son cosas que van a ir cambiando con el tiempo, ¿eh? Aries, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. Que nadie evite con sus palabras los avances que vas a hacer. Que nadie dirija tu vida, Aries. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Aries y tu salud. Cuídate los riñones, Aries. Cuídate los riñones, muy importante. La mala circulación también. Como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Aries, tu mensaje general te dice, Aries, estás en un momento muy decisivo en tu vida, en el cual solo depende de cómo hagas tú las cosas. O sea, delimitará mucho tu futuro, el cómo hagas tú las cosas, con qué ganas hagas tú las cosas. Si a la hora de hacer las cosas tienes dudas o no tienes dudas. ¿Bien? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Aries, te voy a dar un número, el número 44. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.